más allá de eso. La voluntad de Dios para nosotros. Escuche esto, por favor. Esta voluntad que es perfecta, tiene que ver con una permanencia, en alguien, con una permanencia en alguien. No hay voluntad de Dios aparte de esta permanencia. Se pueden tener ideas, conceptos, definiciones de lo que es la voluntad de Dios, doctrinas de lo que es la voluntad de Dios. Pero no se va a venir a la experiencia de esta voluntad o a la comprobación de esta voluntad si no estamos permaneciendo. Por eso muchas de las cosas espirituales, o muchas no, yo diría todas las cosas espirituales, de las cuales dan testimonio las Escrituras, y más precisamente el Nuevo Pacto, realmente se conocen en la experiencia. En la experiencia. Si una persona dice que sabe, que conoce la voluntad de Dios sin estar permaneciendo en la única realidad donde esta voluntad puede ser comprobada, está mintiendo. Está mintiendo. Porque el Evangelio primeramente presenta al Hijo de Dios. Lo presenta al mundo como el Salvador. Lo presenta no para que los hombres simplemente crean en Él y después sigan permaneciendo en la voluntad que han venido trayendo, porque realmente ese no es el propósito del Evangelio. No tiene sentido un evangelio así, que presenten un Cristo que perdona pecados, pero que no mate la raíz en nosotros que están produciendo esos pecados. No tiene sentido. Es como Dios mandar un mensajero a Sodoma y Gomorra en aquel tiempo, diciéndole a los sodomitas y a los que estaban en esa nación: Dios los perdona de sus pecados. Dios los perdona de sus iniquidades. Dios en su amor y en su gracia ya los perdonó. Y ese mensajero, darle la espalda a esa nación e irse. Y la gente quedarse, ya Dios nos perdonó. Y seguir haciendo lo mismo que venían haciendo antes de recibir el mensaje. Eso no tiene sentido. Es decir, concebir el perdón de Dios desde mi mente como algo que ya Dios hizo por mí, pero sin que me demande Dios mismo a permanecer en un poder que me saca fuera de todo eso que está produciendo en mí lo que es contrario a Él.
No tiene sentido el evangelio así. Esa no es la voluntad de Dios. Hay un aspecto de la voluntad de Dios manifestada en el Hijo a través de la obra de la cruz para perdonar nuestros pecados. Eso es cierto. Pero la voluntad de Dios no solamente es un perdón de pecados. La voluntad de Dios es que nosotros podamos estar yendo cada día a esa fuente que nos perdonó los pecados, pero que también nos hace libres del pecado, del poder del pecado. La voluntad de Dios está en su Hijo. El Hijo, Cristo Jesús, es la voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios fuera del Hijo. No hay voluntad de Dios fuera del Hijo. Porque en el Hijo está lo que Dios quiere que nosotros esté creciendo. ¿Se escuchó eso? En el Hijo está lo que Dios quiere que nosotros esté creciendo. Por eso la importancia de permanecer. En la vid. Porque Dios nos ha puesto en la vid. Y Jesús dijo que Él era la vid. La vid verdadera. Y todos aquellos que estamos en la vid, debemos estar permaneciendo precisamente en la vid. Porque la voluntad de Dios, nunca ha sido inexpresiva. La voluntad de Dios tiene una clara expresión. Desde un principio Dios muestra su voluntad, su deseo de que haya un hombre que viva en esta tierra conforme a su imagen y semejanza, viviendo en su propósito, alineado a su voluntad. Un hombre que no se rija por sí mismo, sino que viva en completa dependencia a todo lo que sale de Dios, a todo lo que sale de su boca, a su instrucción, a sus mandamientos. Esa fue la intención de Dios al crear al hombre. Nunca estuvo en la mente de Dios que el hombre, aparte de él, viviera en un mundo donde estuviera en independencia su voluntad. Nunca. En Juan 15, verso 4, del 4 al 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, diga en él, diga Cristo, la voluntad de Dios. Cristo, la complacencia de Dios. Cristo, la sustancia eterna. El verbo eterno. Cristo, la vida. Cristo, el poder de Dios. Cristo, la sabiduría de Dios. El que permanece en mí, dice, y yo en él, diga, él permanece en mí. Y yo tengo que estar permaneciendo en él. Ojo. Esto es recíproco.
Él permanece en mí. De pronto Jesús hubiese dejado la frase ahí, ¿cierto? Hubiese podido dejar la frase allí. Pero Él hace un complemento. Porque si Él la deja allí, el que permanece en mí, bueno, no le daría sentido a que Él estuviera permaneciendo en nosotros. Él tiene que estar permaneciendo en nosotros. Y donde Cristo está permaneciendo, amados, en ese corazón, no tiene que estar, o debería estar pasando algo. O sea, no puede pasar desapercibido. Usted se imagina el Cristo que testifica en las Escrituras, viviendo y morando en un corazón. Es para que en ese corazón no estuviera pasando nada. El que permanece en mí y yo en él, y yo en él. Ahora, si Cristo está permaneciendo en nosotros y nosotros en él, debería estar ocurriendo algo. Debería estar ocurriendo algo. Estamos hablando del espíritu vivificante, del postrer Adán, del que vino de arriba. Si cuando por el cumplimiento del tiempo Él se presenta posteriormente al anunciamiento de Juan ante los judíos como el Salvador, como el Mesías prometido, cuando Él comienza a permanecer en esa tierra, hablando de un contexto físico, ¿no? Comenzaron a ocurrir cosas. Comenzó a pasar algo. Cuando Él comienza a hacer el anunciamiento del reino, en esa tierra estaba pasando algo. Había una revolución. Había una enseñanza que tenía más consistencia que la de los fariseos. Algo de parte del cielo está ocurriendo en esa nación de Israel. Y también a sus alrededores. Está ocurriendo algo. Pero imagínense, si Cristo hubiese venido ahí a esa tierra y se hubiese quedado todos sus días, todos sus años encerrado ahí en la casa de María con José. ¿Quién pudiera estar dando testimonio de lo que Él hizo en los días de su carne? ¿Quién podría hoy en día estar dando testimonio? La mujer del flujo de sangre hubiese muerto de ese flujo de sangre. La viuda del hijo de Naín hubiese perdido a su hijo, hubiese morido en tristeza por la pérdida de su hijo. Bartimeo hubiese muerto ciego. Los leprosos, los muertos que resucitó no hubiesen podido ser resucitados. Lázaro no hubiese podido ser resucitado. Porque él estaba permaneciendo en una tierra y algo estaba ocurriendo de parte de Dios. Había un testimonio veraz de lo que estaba sucediendo a través de Jesús entre esa gente. Su vida, su poder y su reino, porque su reino está con él. Jesús no está separado de su reino. Donde está Jesús está su reino. Está su justicia. Está su gobierno. Ahí tiene que estar pasando algo.
Cuando el Padre le plació revelar a este, que es la vida verdadera, a este Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, por el Espíritu de Santidad. Cuando Dios le reveló a este Cristo, a Pablo dentro, ahí comenzó a pasar algo en el corazón de Pablo. La realidad de Cristo en su vida no fue desapercibida, no pasó desapercibida. Porque donde Él está permaneciendo, su vida tiene que estar expresándose. Donde Él está permaneciendo, lo que Él es por naturaleza, tiene que estar manifestándose. Y es una manifestación que se da, diga, en la evidencia de un fruto. Un fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Qué? Pasa algo. Tiene que estar pasando algo donde Cristo está permaneciendo. Si yo estoy permaneciendo en Cristo y Cristo está permaneciendo en mí, tiene que estar pasando algo. Esta verdad tiene que tener un efecto. Porque Él no permanece en mí sin estar haciendo nada. Él no permanece en mí sin estar haciendo nada. Si Él está permaneciendo en mí es porque está haciendo algo dentro de mí. Pero cuando Él hace algo dentro de mí, cuando yo también estoy permaneciendo en Él. ¿Sí me da a entender? El problema de muchos es que aunque Cristo esté permaneciendo en ellos, ellos no están permaneciendo en Cristo. Y por eso no está pasando nada. Pastor, yo sé que Cristo está dentro de mí. ¿Qué está haciendo Cristo dentro de ti? Yo no sé, pastor, pero yo sé que Él está ahí. No. Porque entonces, ¿cómo nos podía liderar el Señor? Vamos a seguir siendo guiados por nosotros mismos en nuestras decisiones, pensamientos y forma de vida. Un ciego guiando a otro ciego. Porque nosotros aparte de Cristo estamos ciegos. Nosotros aparte de la luz somos ciegos. Él es la luz que nos está llamando continuamente a seguirle. El que me sigue. El que me sigue. Yo tengo que estar siguiendo al Señor. ¿Cómo sigo al Señor? En la medida que Él esté permaneciendo en mí, pero que yo también esté permaneciendo en Él. Que yo esté en obediencia a Él, que yo esté en sumisión a todas las indicaciones que salen de su boca, a su enseñanza, a su instrucción, a su dirección, en la claridad que me está trayendo del camino donde continuamente tengo que estar dando pasos de fe. Allí voy a ir comprobando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Cristo, es verdad, pero yo tengo que permanecer en esta voluntad. Yo tengo que permanecer en esta voluntad. Tengo que estar entregados a esta voluntad. Y allí, amados, voy a entender que no puedo reservarme nada para mí mismo. Nada. Tiene que haber una entrega total y absoluta al Señor. Nada me reservo para mí mismo. Lleva mucho fruto. ¿Por qué hay escasez de fruto?
Porque el Señor no está mintiendo acá. El Señor no está equivocándose en lo que está diciendo. ¿Por qué hay escasez de fruto? Al no permanecer en Él, estamos resistiendo la obra que Él busca hacer dentro de nosotros. Por eso dice Pablo que aquel que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el final, en la medida que nosotros estemos permaneciendo en la vida donde esa obra nos perfecciona. Porque yo puedo coger la realidad espiritual. Yo puedo apropiarme de esa promesa, porque es una promesa. Yo puedo apropiarme de esa promesa sin estar permaneciendo en la vida donde se cumple la promesa. Entonces, hoy en día tenemos una iglesia apropiándose de las realidades espirituales que están testificadas en las Escrituras sin estar permaneciendo en la vida donde esas realidades son. Y por eso es que hay ausencia de fruto. Mucho conocimiento en palabra. Conferencia viene, conferencia va, congreso viene, congreso va. Y la iglesia sigue siendo la misma. Con una memorización de las realidades espirituales de Cristo, pero sin la experiencia de ellas realmente. Porque no se está permaneciendo en la vida donde finalmente se evidencia un fruto. Porque Él es la sustancia. Ahí permanecer es permanecer en la sustancia. No estamos hablando de una religión de palabras, ni un evangelio de palabras que nos deja solamente en la cáscara. No estamos en la cáscara. Esta es una invitación a permanecer en la sustancia. Porque la sustancia es lo que realmente nos transforma. La sustancia. ¿Dónde está el verdadero disfrute al comerse una naranja o una toronja? ¿Dónde está el verdadero disfrute al comerse una toronja? ¿Dónde está? En la pulpa, en la centralidad de lo que la fruta es. Yo puedo pelar y quedarme con las conchas de la naranja o de la toronja. Y me las puedo comer, pero jamás se va a igualar al disfrute que hay cuando me estoy comiendo la pulpa. De hecho, en la pulpa me nutro verdaderamente. Está la verdadera nutrición. Entonces, Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestra sabiduría. Pero debemos permanecer en Él. En Él. En Él. Para comprobar esa sabiduría. Para comprobar esa redención. Para comprobar esa justificación. Porque más por Dios nosotros estamos en Cristo. Por Dios nosotros estamos en la vid. Y todo lo que Cristo me trajo a través de su obra, yo tengo que experimentarlo en mi corazón. No es solamente llamarme algo. Es vivir en eso de donde realmente compruebo que es real y verdadero. Y en la medida que estoy, ¿qué? Permaneciendo. Pastor, ¿se puede comenzar permaneciendo y después dejar de permanecer? Sí. Y Él lo dice aquí. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Qué podemos hacer aparte del Señor? Nada. Puedes lograr cosas que sean de alabanza delante del ojo humano. Cosas
que la gente considere como éxito en la sociedad. Pero para Dios no está pasando nada. Porque donde su hijo no está haciendo presencia, ahí no está pasando nada. Ahí no hay nada. Absolutamente nada. Y nada podemos hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer. Porque el Señor es la vida y el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Todo lo que esté fuera del Hijo es muerte, aunque nosotros lo llamemos vida. Pero de la perspectiva de Dios es muerte. Hay gente muy bien vestida con buenos perfumes, pero sin estar experimentando a Cristo en su corazón. Para Dios, aunque tenga el perfume más fino, como Willy me llevó una colonia ayer de árabe, no sé, aunque tenga el mejor perfume de los árabes, para Dios en esa persona hay un olor a muerte. Hay un olor a muerte. ¿Por qué? Porque no está experimentando ni permaneciendo en la vida, en la verdadera vida. Por eso la voluntad de Dios es que en esta permanencia seamos llenos de verdadero conocimiento. De verdadero conocimiento de su voluntad. Colosenses 1:9. Hazme un favor ahí, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de qué. O sea que la voluntad de Dios tiene ¿qué? Un conocimiento. Pero es un conocimiento que ¿qué? Que nos llena, pero nos llena que la mente, nos llena el corazón. Porque es un conocimiento en la vida, es un conocimiento en el espíritu, porque es en el espíritu precisamente donde nos topamos con este conocimiento de la voluntad de Dios. Allí venimos a ser introducidos en la verdadera sabiduría e inteligencia espiritual. Yo oro, dice Pablo, yo pido a Dios, yo oro al Señor, de que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que es un conocimiento, diga, es un conocimiento que se expresa, diga, en sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, una persona que diga que está caminando en esta realidad debería ser lo normal de la iglesia. Pero una persona que no está siendo inteligente, porque la inteligencia tiene que ver con lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sí, la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual me hace estar escogiendo lo que Dios ama. Pero también me hace estar aborreciendo lo que Dios aborrece. Eso es una persona inteligente. Inteligencia espiritual no es porque tenga una capacidad de acumular versículos y doctrinas que las despliega a diestra y siniestra a través de un don de oratoria. No, o sea, una persona puede hacer esas cosas y no necesariamente estar siendo una persona inteligente delante de Dios. Porque la verdadera inteligencia, amados, está en la manera como vivimos a diario delante de Dios. Cómo vivimos a diario delante de Dios. Yo soy inteligente cuando comienzo a andar en el camino donde Dios me quiere ver andando. Sí, oramos para allá, para el verso 10.
Ya, pero también hay una expresión de inteligencia de parte de Dios en mi corazón cuando me estoy apartando del camino donde Dios no me quiere ver andando. Ahí soy inteligente. ¿Por qué? Porque sé quién es el que realmente tiene que estar liderando mi corazón. Entonces, eso me lleva a estar ajeno a la necedad. La necedad no va a tener lugar en mí. ¿Por qué? Porque estoy siendo promovido en la sabiduría y la inteligencia de Dios. Estoy escogiendo lo que Dios aprueba, pero también le estoy dando la espalda a lo que Dios desaprueba. Me dirijo a lo que realmente me es conveniente en este proceso de la formación de Cristo en mi vida. Pero dejo a un lado lo que es inconveniente, lo que no conviene, lo que estorba, lo que me estanca, lo que me separa de mi verdadera experiencia con mi Salvador. Por eso, posteriormente dice que estos que están siendo llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, estos pueden andar. Estos pueden andar ¿qué? Como es digno de Él. Digno de Él. Verso 10. Verso 10, bendecido. Para que andéis como es digno de ¿qué? ¿Quién puede andar como es digno del Señor sin estar siendo lleno del conocimiento de su voluntad? ¿Quién puede estar andando como es digno del Señor sin inteligencia y sabiduría espiritual que se desprenden de este conocimiento de su voluntad? Nadie puede andar como es digno del Señor. Para andar como es digno del Señor tenemos que estar permaneciendo en la vida. Para andar como es digno del Señor tenemos que pensar desde la mente de Cristo y no desde la mente de nuestro primer nacimiento. Para andar como es digno del Señor tenemos que hablar desde la gracia de Dios, desde lo que la gracia viene haciendo en nosotros. Para andar como es digno del Señor, tengo que estar presentando mis miembros ante Él como instrumentos de justicia. Porque mis miembros siempre van a obedecer una fuente. Siempre. Siempre van a obedecer una fuente. Si es Cristo el que está haciendo su obra dentro de mí, y es su realidad la que cada día está hallando más lugar en mi corazón, está conquistando más territorio en mi corazón. O sea, la justicia de Dios, la naturaleza de Dios, la pureza de Dios, la sabiduría de Dios, la luz del Señor, el reino del Espíritu, es lo que cada día está hallando lugar dentro de mí. Bueno, mis miembros van a ser la expresión de aquello que está abundando dentro de mí. Pero si es todavía en alguna medida la otra naturaleza, la que todavía me está trayendo malos pensamientos, la que todavía me está diciendo, hazle esto, hazle aquello, mira ese contenido en celular, entretente aquí haciendo esto, eso no pasa nada, es un ratico, y comienza con esa pequeña trampita y terminas ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas viendo algo que te estás afectando y contaminando el corazón, el alma. Entonces no te sorprendas que tu miembro 1 día, 2 días o quizás media hora después de salir de ahí comience a expresar
una obra de esa naturaleza. Eso es posible. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ahora entendamos algo, este conocimiento es puro. El conocimiento de la voluntad de Dios es un conocimiento puro. Es un conocimiento santo. Porque todo lo que tiene que ver con Dios tiene las mismas características de lo que Él es por naturaleza. Es un conocimiento puro. Es un conocimiento santo. Es un conocimiento con vida. Que hace lo que es real en Dios venga a ser real en mí. Es un conocimiento en la sustancia. Cuando este conocimiento comienza a hallar lugar dentro de mí, a tener presencia dentro de mí, bueno, este conocimiento me va a marcar límites. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué cosas tengo que ver y qué cosas no tengo que ver? ¿Qué conversaciones tengo que sostener? ¿Y qué conversaciones no tengo que estar sosteniendo? Me va a marcar límites, porque es un conocimiento que me aparta. Es un conocimiento que me santifica. Es un conocimiento que me lleva cada día a la expresión de lo que Dios es. Por eso la renovación del entendimiento, que tiene su lugar la renovación del entendimiento, pero cuando abordamos los contextos donde se habla de renovar el entendimiento o ser renovado en el espíritu de nuestra mente, eso está en Efesios 4 y Romanos capítulo 12, en ambos contextos hay un abandono de naturaleza, hay un despojo de algo, hay que presentarse delante de Dios. En ambos contextos, porque no es solamente renovar el entendimiento sin estar saliendo de una naturaleza, sin estar saliendo fuera de lo que es contrario a Dios. Esto va de la mano, esto va asociado. En la medida, ¿cómo yo realmente, desde la perspectiva de Dios, estoy renovando mi entendimiento? Porque, antes pensaba que el nuevo pacto era tal cosa. Estaba en la ley porque practicaba los rudimentos de la ley y ahora ya no practico los rudimentos de la ley, entonces ya renové el entendimiento. No, porque tú puedes, con rudimento o sin rudimento, estar permaneciendo en una naturaleza que es contraria a Dios. Para Dios no está renovando el entendimiento porque ya sabes que no tienes que practicar los rudimentos de la ley porque estás en la gracia. Pero en tu corazón, el que está liderando es otro líder en sus deseos e intenciones. Eso para Dios no es renovación del entendimiento. No es cambiar de doctrina. No es solamente cambiar de doctrina. La renovación del entendimiento tiene que ver con la salida de algo. Estoy saliendo de algo. En la medida que estoy saliendo de algo que no es Dios y que no tiene a Dios como fuente, a la experiencia de lo que verdaderamente es de Dios, hermano, ahí realmente estoy renovando el entendimiento. Si me despojo del viejo hombre para ser revestido del nuevo hombre que ha sido hecho según la justicia y que ha sido hecho según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, cuando viene un conocimiento que me lleva a eso, a estar despojándome del viejo hombre y revistiéndome de Cristo, Dios está diciendo, está renovando el entendimiento. Porque se está revistiendo de lo que es mi hijo, de lo que yo soy por naturaleza. O sea, ha venido un entendimiento en su mente, ciertamente, pero su corazón está experimentando la salida de algo. Está muriendo algo. Y de esa manera nos exponemos a la verdadera llenura. Amados, en el Espíritu de Dios, cuando estamos comenzando a ser saturados por el Espíritu de Dios, en comunión, en oración, en obediencia, en honra, en temor al Señor, porque todo esto está en el Espíritu. No va a haber lugar para la carne. La carne va a llegar y me va a decir, Mario, ábreme la puerta. Vamos a hacer esto, ven. ¿Te acuerdas que antes lo hacíamos? Vamos a volverlo a hacer.
Pero como estoy lleno de Dios, ahora la luz ha puesto al descubierto lo que eso produce dentro de mí. Ahora la luz ha puesto al descubierto a lo que me lleva, a lo que lleva mi corazón, si doy lugar a ese pensamiento. Ya eso ha sido el engaño dentro de sus artimañas. La luz lo revela, lo pone en evidencia. Y como ahora hay un deseo que viene creciendo dentro de mí, de parte de Dios, del Espíritu, yo a eso le digo no. No tienes lugar, no tienes entrada. No voy a unir mi voluntad a lo que me estás pidiendo. Eso viene de Dios. Por eso nos es conveniente permanecer en la vid. Pero permanecer en la vid significa estar permaneciendo en el Espíritu. Porque esta vid de la cual habló Jesús, refiriéndose a él, la vid verdadera, amados, esta vid está vigente, está presente. Esto no se quedó en enseñanza antes de la cruz. Esta vid es espiritual. ¿Qué es? Espiritual. Esta vid lo que hace en nosotros lo hace espiritualmente. Por lo tanto, es en el espíritu de la vid y permaneciendo en este espíritu donde yo experimento los beneficios de la vid, la rica savia de la vid. Si yo ando en el espíritu, bueno, hago que mi corazón esté siendo receptivo a lo que la vid me está dando, a lo que la vid me está haciendo saber, me está notificando de lo que está fluyendo de la vid. Es la verdad de Dios fluyendo, la verdad de Dios en movimiento en mi corazón. Pero en la carne, ¿quién va a disfrutar los beneficios de la vid? Porque esta vid es espiritual y sus beneficios son espirituales. Para aquellos que están permaneciendo en la naturaleza del Espíritu. Por eso, él lo dice. ¿Cómo una persona se puede apartar del Señor? Bueno, no va a decir con la boca, me aparté del Señor. Hay unos que confiesan, ¿no? Dentro de esa dureza de corazón a la cual han llegado. Pues yo he hablado con personas así, que me han dicho, yo me aparté. Yo estuve, pero ya me aparté del Señor. Pero dentro de un pensamiento que ni ellos mismos se los creen, dicen, algún día volveré. Ay, ¿por qué no vuelves ahora? Porque lo ponen a tiempo, le ponen plazo a Dios. ¿Por qué no vuelves ahora? Porque le está gustando lo que ha encontrado aparte de Dios. Sí, le está gustando lo que está viviendo ahora aparte de Dios. Pero le está gustando porque está andando en la naturaleza donde esas cosas no le son estorbadas. Por eso le gusta. Porque se salió de la experiencia de la naturaleza, donde comprobamos lo que es perfecto, agradable y bueno delante de Dios. Que es su voluntad, y dicha voluntad está en su Hijo. Está en su Hijo. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta porque la voluntad de Dios es Cristo. ¿Quiénes son realmente la madre y los hermanos de Jesús? Los que hacen la voluntad de Dios. Esos son realmente la familia de Dios. Los que hacen su voluntad. Usted nos ha puesto a pensar que nosotros, para llegar a ser la expresión de la familia de Dios, nos es común una voluntad. Para mantenernos como la familia, como miembros de la familia de Dios.
para que esto llegara a ser posible y siga siendo posible, tenemos que mantenernos ¿qué? En una voluntad. ¿Y quién es esa voluntad? Cristo. Cristo es la simiente que hace la voluntad de Dios. La simiente jamás, escuche, jamás va a desobedecer a Dios. En la simiente no hay desobediencia a Dios. En la simiente sí hay una desobediencia, pero no a Dios, sino al pecado. En la simiente aprendemos a obedecer a Dios, pero también aprendemos a desobedecer al pecado. Amén. En la semilla de Dios. Y la voluntad de Dios, bueno, tiene que ser comprobada. No podemos conformarnos a este siglo. Tenemos que presentarnos cada día como sacrificio vivo delante de Dios, que es nuestro verdadero culto racional. Y en la medida que nos estemos presentando, vamos a venir a la experiencia de una transformación verdadera en nuestro entendimiento. Y vamos a comprobar esta voluntad. Vuelvo y repito, esta comprobación es sinónimo a tener una experiencia con Dios en su propia voluntad, en su Hijo. No podemos estar ignorando la voluntad de Dios. No hay cristianismo, no, ignorando la voluntad de Dios. O si se llega a levantar un cristianismo ignorando la voluntad de Dios, bueno, no es verdadero. Es un cristianismo falso. Es un evangelio falso. Porque Dios desea que conozcamos esta voluntad. Y que no solamente la conozcamos, sino que vivamos conforme a esta voluntad. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Desea Dios que nosotros seamos cada día santificados? Es la voluntad de Dios que sus hijos comiencen a experimentar esta santificación. Claro que es la voluntad de Dios nuestra santificación. Pero para entender y experimentar esta santificación, escuche, una santificación que viene de Dios. Es una santificación que viene de su voluntad. O sea, nuestra santificación no es la voluntad humana. O sea, esto no viene por voluntad humana. Es Dios quien desea nuestra santificación. Y para entender nuestra santificación y qué implica el proceso de santificación, porque es un caminar con Dios. Esta santificación no llega a una plenitud en mí de un día para otro. Esta santificación es el resultado o el fruto de estar caminando con Dios, de estar caminando con aquel que es el santificador, como dice el libro de Hebreos.
O sea, la santificación, aparte de Cristo, es imposible. Porque Cristo es la voluntad de Dios. Dios desea que estemos siendo ¿qué? Santificados. Pero para ser cada día santificados debemos entender primeramente cuál es la naturaleza que impide esa santificación en nosotros. Si no entendemos cuál es la naturaleza que impide esa santificación en nosotros, muy difícilmente vamos a venir a la experiencia de esta voluntad. Muy difícilmente. Hay personas, bueno, que esta santificación no les importa. O es muy poco lo que les importa. O tienen una percepción equivocada de lo que es la santificación. Y cómo Dios nos trae a la experiencia de esta santificación. Porque tiene que ver con lo que hablamos al principio. Con permanecer. Con permanecer. Si hay carencia de santificación, es porque no se está ¿qué? Permaneciendo. Y eso no está en discusión. Porque el que nos santifica es Él. El que nos hace una gran separación entre lo que es vil y precioso en nuestro corazón es Él. Es su luz. Yo no puedo hacer eso. O sea, no existe la idea de que yo pueda autosantificarme. Yo no me puedo autosantificar sin Cristo, sin la gracia. Yo no me puedo autosantificar sin la luz del Señor. Él es el que me santifica. Él es el que me aparta, me separa de todo lo que no es Él. Ahora, ¿para qué me santifica? Bueno, para que yo venga a una experiencia mayor, una medida mayor de su vida, yo esté confirmando en mi corazón. Amado, si un creyente no se está santificando, ¿sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa que un creyente no se esté santificando? Aunque se esté congregando, aunque participe en X o Y actividad, si ese creyente no se está santificando, es porque tiene el Espíritu Santo contristado. Punto. El que no se está santificando o no está permitiendo esta obra de santificación en su corazón, tiene el Espíritu Santo contristado. Porque si la santificación, que yo reitero, es la voluntad de Dios para nosotros, si la santificación no viene creciendo, escuche esto, si la santificación no viene creciendo dentro de nosotros, es porque lo que viene creciendo es la contaminación. Una de dos está creciendo en este momento en nosotros. Una de dos viene creciendo. O viene creciendo la santificación del Señor o viene creciendo la contaminación de nuestro corazón. Yo creo que es un tema que tenemos que hablar. Cómo Dios nos santifica. ¿Por qué es tan importante la santificación? ¿Por qué en mi fe la santificación tiene que ser un objetivo? ¿Por qué en mi caminar de fe la santificación tiene que ser un objetivo? ¿Por qué?
Sí, ese es el punto. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Solamente los limpios de corazón lo verán. Hermano, esto fue dicho por los apóstoles y fue dicho por el mismo Señor. ¿Por qué la necesidad de que la iglesia se esté santificando? Bueno, llegará el momento en que hablaremos de cómo experimentamos esta santificación. Que es posible. Es posible. Esto no es un imposible, es posible. Lamentablemente la perspectiva de muchas de las cosas que se enseñan hoy en día en las plataformas ministeriales no están dirigidas a este propósito, que es súper importantísimo. Esto no es algo como que opcional, como que, bueno, gloria a Dios por lo que lo hacen igual. No. Porque esta santificación tiene que ver precisamente con la manera con que Juan el Bautista presenta al Señor. Diga, con el aventador. El aventador. El aventador es para hacer una separación de lo que no puede entrar a su granero. ¿Sí está escuchando? Porque Juan lo presenta con el aventador y con el granero. Él tiene un aventador, lo que le da sentido al aventador es que el Señor tiene un granero. Y él viene a limpiar ¿qué? Su era, a hacer una separación entre la paja y el trigo. ¿Por qué una separación? Porque muchos dirán, vamos a menospreciar esta santificación. Bueno, lo que estás diciendo es que la paja puede entrar al granero de Dios. Y la paja no puede entrar al granero de Dios. Lo que entra al granero de Dios es el trigo. El trigo es lo único que puede entrar al granero de Dios. Por eso el aventador es para limpiar su era. Dicho sea de paso, posteriormente a esta declaración, Juan habla del bautismo que trae el Señor. Porque ciertamente él bautizó en agua para perdón de pecados. Pero detrás de mí viene uno que os bautizará ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. Tenemos que ser sumergidos en la muerte de Cristo. Llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La verdadera santificación viene por una separación que hace la luz del Señor dentro de nosotros. Dios le dijo a Abraham que le hiciera caso a lo que Sara le dijera. Y Sara le dijo que sacara a la esclava con su hijo fuera, porque la esclava y el hijo no heredarían. Ismael, juntamente con su fuente, tiene que ser sacado fuera. En la tienda solamente se permite lo que es propiamente de la simiente de Isaac, lo que es Isaac. Y hay muchos Ismaeles. Hoy en día hay muchos Ismaeles que los presentamos delante de Dios con máscaras de Isaac, como para engañar a Dios.
Le ponemos una máscara de Isaac, pero la luz del Señor está viendo que eso tiene apariencia de Isaac, pero que verdaderamente es un Ismael. Y que eso no herede el reino. A Dios no lo engañamos. Y hay que sacar al hijo con a la esclava con el hijo fuera de la tienda. Y aferrarnos a la simiente que realmente participa de la herencia. A la naturaleza que realmente participa de la herencia. Ismael no puede vivir delante de Dios. No puede vivir. Amén. Los juicios de Dios son reales. Y precisamente lo que nos lleva a un verdadero proceso de santificación en nuestra alma, en nuestro corazón, son los juicios de Dios. Cuando Dios me dé la oportunidad hablaremos de esos juicios. Pero entienda algo y nunca se le olvide, la voluntad de Dios es tu santificación. Dios en su gracia nos ha dado la capacidad de decirle no al pecado. Venga de quien venga, pueden ser intenciones y deseos internos o pueden ser propuestas de personas a nuestro alrededor. Pero Dios nos ha dado la capacidad. Ahí tenemos que pelear la buena batalla, echar mano de la vida eterna y determinadamente aferrarnos al Señor. Esto es propio, ¿no?, de los que realmente amamos al Señor. Los que aman al Señor, hermano, escogen todos los días las cosas que son agradables delante de Él. Paz y gracia del Señor.